Bienvenidos a una reseña sobre matrices y operaciones matriciales básicas. Antes de empezar a hablar de sistemas lineales de ecuaciones diferenciales ordinarias, necesitamos hablar de matrices A. La matriz es una matriz de números m por n donde m es el número de filas y n es el número de columnas. Recuerda las filas que corren de izquierda a derecha, y las columnas van de arriba a abajo. Por ejemplo, denotamos una matriz de 3 por 5 de la siguiente manera. Solemos usar una letra mayúscula. Aquí tenemos la matriz A, que es una matriz de 3 por 5. Nuevamente, es una matriz de 3 por 5 porque la matriz tiene 3 filas, 1, 2, 3 y 5 columnas, 1, 2, 3, 4, 5. Los números A sub i j se denominan elementos o entradas, donde i es la fila y j es la columna de la entrada o elemento. Por ejemplo, el elemento A, sub 1, 3 es el elemento de la fila 1, la columna 3. Un sub 2, 4 es el elemento de la fila 2, y un sub 3 es el elemento de la fila 3. A veces también verás comas entre i y j cuando representamos un vector usando una matriz. Normalmente nos referimos a un vector de columna, es decir, una m por una matriz. Recuerde que esto significa que la matriz tiene m filas y una columna. Si nos referimos a un vector de fila, diremos explícitamente que un vector de fila es un 1 por n matriz, lo que significa una matriz con una fila y n columnas. Normalmente denotamos las matrices con letras mayúsculas, y los vectores con letras minúsculas con una flecha como el vector X o el vector B con el 0. Vector, nos referimos al vector con todos los ceros. Anunciemos que para encontrar algunas propiedades en las matrices queremos que las matrices una por una actúen realmente como números, por lo que las operaciones deben ser compatibles con este punto de vista. Primero multiplicaremos una matriz por un escalar o número, simplemente multiplicaremos cada entrada de la matriz por el escalar o número. Por ejemplo, aquí tenemos 2 veces un matriz 2 por 3, para realizar la multiplicación escalar, simplemente multiplicamos 2 por cada elemento de la matriz. Observamos que 2 por 1 son 2, 2 por 2 es 4, 2 por 3, 6 y así sucesivamente. La suma de matrices también es sencilla, agregamos matrices elemento por elemento. Por ejemplo, aquí sumamos dos matrices de 2 por 3, simplemente agregamos los elementos de la misma posición. 1 más 1 son 2, 2 más 1 es 3 más menos 1 es 2, y así sucesivamente y restamos matrices de la misma. Si el tamaño o las dimensiones no coinciden, la suma y la resta no se definirían si denotamos con 0 la matriz con todo. 0 entradas en las que C y D son escalares y A, B y C son matrices. Tenemos las siguientes propiedades conocidas que nos recordarán las propiedades de números reales. Primero tenemos un más 0 igual a, que es igual a 0 más el distribuidor menos la propiedad de identidad aditiva. Luego, tenemos A más B igual a B más A, lo que debería recordarnos la propiedad conmutativa de la suma. Luego tenemos la suma de A y B más C es igual a más la suma de B y C, esto debería recordarnos la propiedad asociativa de la suma. Las dos últimas propiedades deben restar la propiedad distributiva, donde C multiplicado por la suma de A y B es igual a C por A más C por B, de manera similar a la suma de C y D por A es igual a C por A más D veces A. Otra operación útil para las matrices es la transposición. Esta operación solo intercambia las filas y columnas de una matriz. La transposición de AC indica como se muestra aquí como ejemplo, la transposición de esta matriz de 2 por 3 es igual a esta matriz de 3 por 2 porque estamos intercambiando las filas de las columnas. Observe que las dimensiones cambian de 2 por 3 a 3 por 2, la primera fila de la matriz original se convierte en la primera columna de la transposición. Y la segunda fila de la matriz original se convierte en la segunda columna de la transposición. Continuaremos y nos detendremos aquí para ver esta lección. En la siguiente lección hablaremos de la multiplicación de matrices, lo cual es un poco más complicado. Espero que te haya resultado útil.